Bienvenida, bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un texto que, ha sido un campo de batalla interpretativo durante siglos. El segundo capítulo de la primera epístola a Timoteo. Es uno de esos textos que parecen tener como una doble cara. Totalmente. Y para guiarnos tenemos un comentario exegético que, lo que intenta es desmenuzar el texto original, versículo a versículo. La idea es entender qué significaba para sus primeros lectores, más que dar una opinión moderna. Exacto. Es como extraer el significado de la propia fuente. Y ahí está la tensión que queremos explorar. Porque el capítulo arranca con una de las llamadas más inclusivas que te puedes encontrar, ¿no? Orad por todos. Sin excepción. Pero a mitad de camino es como si pegara un volantazo y se vuelve muy específico, estableciendo roles muy definidos. Esa es la clave. Ese es el gran desafío del capítulo. Y para entender esa lógica, el comentario que manejamos insiste muchísimo, en fijarnos en las palabras originales en griego. Son textos con unas implicaciones doctrinales enormes y a veces el matiz de un solo verbo lo cambia todo. Así que vamos a ir despacio. De acuerdo, pues vamos a ello. El texto arranca con una urgencia que se nota enseguida. Pide, ante todo, que se hagan oraciones por todos los hombres, que en el griego original, panton antropon, se entiende como, todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo. Y no se queda ahí. No es un simple rezad. Es como si nos diera una caja de herramientas para la oración. Enumera 4 tipos distintos. Primero, las deesis, que se traducen como peticiones. Esto implica un sentido de necesidad, pedir algo concreto que hace falta. Vale, la oración del tipo necesito ayuda con esto. Justo. Luego vienen las prosukatasias, las oraciones. Este es un término más general, más devocional. Se refiere al acto de dirigirse a Dios, a esa conexión del alma. Entiendo. Después, las entiucises o intercesiones. Esta palabra es fascinante, porque en el griego de la calle se usaba para presentar una petición a una autoridad, como un rey. Hay una idea de audacia, de interceder con confianza por otras personas. Como si fueras un abogado defendiendo una causa ante un juez. Exactamente, esa es la imagen. Y por último, las eucaristías, las acciones de gracias, que el texto sugiere que no deben faltar nunca, son como la base de todo lo demás. La idea de fondo no es que hagas 4 oraciones separadas, sino que la vida de oración es algo completo, multifacético. Y aquí es donde la cosa se pone realmente concreta, y diría yo hasta provocadora. Pide orar específicamente por los reyes y por todos los que están en posición de altura. Y nuestro material de referencia subraya un dato histórico que lo cambia todo. En el momento en que se escribe esto, el emperador era Nerón. Nerón, no un gobernante cualquiera, sino el que la historia recuerda como un tirano y sobre todo como uno de los primeros grandes perseguidores de los cristianos. O sea, que esto eleva la petición a otro nivel. No es orar por los gobernantes buenos o los que te caen bien. Es una llamada incondicional, pero con un objetivo muy pragmático que el texto explica. Se reza para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. O sea, se busca la estabilidad. Se busca la estabilidad, incluso de un mal gobierno. Porque un Estado funcional, aunque lo gobierne un tirano, crea un entorno donde la vida y la fe son al menos posibles. Es una oración que busca el bien común. Un acto no solo piadoso, sino también cívico. Vale, esta idea de la oración universal es potentísima. Pero entonces, ¿cuál es el fundamento teológico que sostiene algo tan radical? El comentario que manejamos se apoya en 3 grandes pilares. El primero tiene que ver con la naturaleza misma de Dios. Así es. El versículo 4 es la clave. Dios desea que todos sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí el comentario hace una distinción que es crucial. El verbo griego que se usa para desea es thelei. Thelei. Sí, y no es un decreto. No es una orden que se cumple sí o sí. ¿Puedes explicarnos un poco la diferencia? Claro, piensa en un rey que emite un edicto. Ordeno que se construya un puente. Eso es un decreto, una voluntad que se impone. Thelei, en cambio, es más como el deseo profundo de un padre que anhela de corazón que a su hijo le vaya bien, pero el hijo tiene la libertad de tomar sus propias decisiones. Entendido.
Según esta interpretación, Dios desea genuinamente la salvación para toda la humanidad, pero no la impone. La oferta es universal, pero la aceptación es individual. No habría una predestinación que excluya a nadie de antemano. Comprendido. Es un deseo, no una imposición. La puerta está abierta para todos. ¿Y cuál es el segundo pilar? La unicidad. El versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre, Cristo Jesús. La lógica es aplastante. Si solo hay un Dios para toda la humanidad y solo hay un mediador para toda la humanidad, ¿con qué derecho excluiríamos a alguien de nuestras oraciones? Sería una contradicción teológica, claro. Me llama la atención que se insista tanto en el hombre Cristo Jesús. Es un punto central del análisis. La idea es que Cristo es el puente perfecto. Para conectar dos orillas necesitas que el puente toque ambas, ¿no? Pues según el comentario, como Dios, toca la orilla divina. Y como hombre, y un hombre perfecto, puede representar y tocar la orilla humana. Su humanidad es lo que lo cualifica para ser el único mediador posible. Un puente con un pie en cada lado. Lógico. Y nos queda la tercera razón. La tercera es la naturaleza universal del rescate. El versículo 6 afirma que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra griega para rescate aquí es muy potente. Antilutron. Lutron es el precio de un rescate, pero el prefijo anti añade la idea de sustitución, de en lugar de. O sea, no es solo un pago, es un pago que ocupa el lugar de otro. Exactamente. Y la perspectiva del comentario es que este sacrificio, por su naturaleza divina, tiene un valor infinito. Por tanto, es suficiente para cubrir la deuda de toda la humanidad. De nuevo, la provisión es universal, aunque para que los beneficios se apliquen, el comentario insiste en que se requiere una apropiación personal a través de la fe. De acuerdo. La base teológica es sólida. Un deseo universal, un mediador universal y un rescate universal. Con esto en mente, el texto aterriza de nuevo en la práctica de la congregación y se dirige específicamente a los varones. Sí, tras establecer el qué y el porqué de la oración, ahora pasa al quién y al cómo dentro de la asamblea. La instrucción es: deseo, pues, que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En todo lugar suena muy amplio. ¿En la calle? ¿En el mercado? El comentario matiza que en este contexto se refiere a en todo lugar de reunión, o sea, en cada iglesia o casa donde la comunidad se congregue para el culto. Y la postura que describe levantando manos santas se presenta como un gesto clásicamente sacerdotal, de intercesión pública. Ah, vale. De hecho, la fuente ofrece un dato curioso. Se han identificado hasta 8 posturas de oración distintas en los textos bíblicos. Estar de pie, de rodillas, postrado rostro en tierra. La de levantar las manos era muy común para la oración pública, dirigida por un líder. Pero el gesto no lo es todo. Pone dos condiciones muy claras en esas manos. Fundamentales. Primero, que sean santas. Esto nos interpreta como una simple limpieza física. Es un símbolo de una vida íntegra. Manos que no se han manchado con avaricia, violencia o negocios turbios. Y la segunda condición es igual o más importante: sin ira ni contienda. Perdona que te interrumpa, pero esto me parece clave. No es solo un acto externo, entonces. Es casi como si dijera: antes de levantar las manos a Dios, asegúrate de que no las tienes hechas un puño contra tu hermano. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. El estado interior es una precondición. La oración de alguien que guarda rencor o está en plena disputa con otro se considera, según esta lógica, inválida, inaceptable. La paz con la comunidad es un requisito para la paz con Dios. Vale, entonces tenemos a los hombres dirigiendo la oración pública con una actitud muy concreta. Pero, ¿qué dice el texto sobre la otra mitad de la congregación? Porque justo aquí, el foco pega un giro de 180 grados y se mete de lleno en un tema, peliagudo: el papel de las mujeres. Sí, aquí el tono cambia y pasamos a una serie de instrucciones muy específicas que, como bien dices, han generado un debate inmenso. El texto aborda 3 áreas: la apariencia, la participación en la enseñanza y lo que podríamos llamar su esfera de contribución. Empecemos por la apariencia. ¿Qué dice exactamente? Pide que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y luego prohíbe explícitamente ciertas cosas.
no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Buf. El comentario aclara que esto no es una prohibición de todo adorno. El énfasis está en la palabra ostentoso. Lo que se critica es el lujo excesivo, la exhibición de riqueza que podía generar distracciones, envidias, un espíritu de competición dentro de la Iglesia. Esto tiene un eco muy curioso con debates actuales sobre consumismo y apariencia, ¿no? La idea de que el valor no reside en lo externo. Totalmente. De hecho, el texto lo contrapone directamente. Dice que el verdadero adorno de las mujeres que profesan piedad deben ser las buenas obras. La apariencia externa debe ser un reflejo coherente de la devoción interna. De acuerdo. La modestia frente a la ostentación. Ahora vamos al punto que probablemente sea el más controvertido de todo el capítulo. La mujer aprenda en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es un pasaje complejo y es crucial entender cómo lo interpreta la fuente que analizamos. Según esta exégesis, la prohibición es muy específica. No se refiere a que la mujer no pueda hablar nunca. Se refiere al acto de enseñar autoritativamente en la congregación reunida como iglesia, es decir, ejercer el rol de maestra doctrinal principal en el culto público. Entonces, según este análisis, no se prohíbe que enseñen en cualquier otro contexto. Correcto. El mismo comentario señalaría otros pasajes donde se ve a mujeres enseñando a otras mujeres, a niños o incluso explicando la fe en un contexto más privado. La prohibición, insiste la fuente, está acotada al púlpito, a la enseñanza doctrinal que establece la línea de la comunidad. Y para justificar esto, el texto da dos razones sacadas del libro del Génesis. La primera es el orden de la creación. Adán fue formado primero, después Eva. Principio de liderazgo en la estructura familiar y de la Iglesia. Y la segunda razón es el orden de la transgresión en la caída. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es un argumento que, escuchado en el siglo XXI, puede resultar chocante. Sin duda. El argumento que extrae de aquí el comentario es que debido a que Eva actuó de forma independiente y fue engañada, ahora, en el orden de la redención, el rol de la mujer es aprender y seguir la guía del liderazgo para proteger la sana doctrina. Son argumentos teológicos que para el autor establecían un orden divinamente instituido. Aunque genere debate. Y esto nos lleva al versículo final de la sección, que es posiblemente el más enigmático de todos. Pero se salvará mediante la procreación de hijos. ¿Se salvará de qué? ¿Y cómo es que tener hijos puede salvar a alguien? Es una frase que ha desconcertado a muchos. A ver, el comentario descarta de inmediato una interpretación. No se refiere a la salvación eterna del alma. Eso sería una contradicción flagrante con el resto del Nuevo Testamento. La salvación es por fe en Cristo, no por tener hijos. Entonces, si no es la salvación eterna, ¿a qué se refiere? La interpretación que ofrece la fuente es contextual. La frase empieza con un pero, que la conecta con la prohibición anterior. La idea sería algo así como: aunque la mujer no tiene el rol de liderazgo público en la enseñanza, pero ella encontrará su esfera principal de realización y propósito en otro ámbito. Ese ámbito es la maternidad, pero no el mero acto biológico. La frase griega es más rica, mediante la tecnogonía, que implica todo el proceso de criar y educar a los hijos. O sea, la crianza. Exacto. En esa labor de formar a la siguiente generación en la fe y en el carácter, es donde, según esta visión, la mujer ejerce su ministerio más influyente y se perfecciona espiritualmente. Es su principal campo de contribución. Pero, y esto es muy importante, no es algo automático. Hay una condición. Una condición indispensable. El versículo termina: con tal de que permanezcan en fe, en amor y en santificación, con sensatez. Por tanto, no es la maternidad en sí misma la que salva o realiza, sino la maternidad vivida dentro de un marco de crecimiento espiritual constante. Entendido. Entonces, para recapitular, tenemos un capítulo que empieza con una visión panorámica y radicalmente inclusiva. Sí, una llamada a orar por cada ser humano, desde el emperador más tirano al ciudadano más anónimo, fundamentada en que el deseo de Dios y su redención son para todos. Una visión muy expansiva. Y luego, esa visión se enfoca como un láser en la vida interna de la comunidad y establece un orden muy específico.
A los varones se les asigna la dirección de la oración pública, pero condicionada a una pureza de vida. Y a las mujeres se les traza un camino de piedad centrado en la modestia, en una actitud de aprendizaje, en el culto y, de forma muy destacada, se ensalza la vocación de la maternidad cristiana. Es su esfera principal de servicio y realización espiritual. Es una estructura muy definida, donde cada parte tiene un rol asignado, y todo ello se basa en argumentos teológicos de la creación y la caída. Exacto. Y esa fundamentación en la creación es lo que nos deja con una pregunta interesante para la reflexión, creo. El comentario presenta esta estructura como parte del diseño original. Esto lleva a pensar en cómo se armoniza esta visión, tan basada en roles diferenciados por género, con otras enseñanzas bíblicas muy potentes, por ejemplo, sobre los dones espirituales, dones como la enseñanza o el liderazgo que otros textos afirman que el Espíritu Santo distribuye a todos los creyentes, hombres y mujeres, sin distinción. Ahí queda el interrogante.